Muy buenos días. Es un placer darles la bienvenida a la Casa de América, a este importante debate público que tenemos esta mañana sobre el papel de la Unión Europea en un contexto internacional cada vez más desafiante. Nos complace acoger este encuentro organizado por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores con el apoyo de la iniciativa Hablamos de Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La Casa de América es, desde su fundación, hace ya 35 años, un espacio de diálogo, reflexión y encuentro entre España e Iberoamérica inicialmente, entre Europa y las Américas, comprometido con la promoción de los valores democráticos, el multilateralismo y la cooperación internacional. Este acto se inscribe plenamente en nuestras líneas estratégicas al abordar uno de los grandes retos contemporáneos. ¿Cómo puede Europa transformar su peso económico en un poder estratégico, geopolítico, para defender sus intereses y valores en un mundo marcado por un orden internacional que se desvanece, por el proteccionismo, la coerción comercial, la competencia tecnológica, en fin, el lenguaje del poder? La segunda administración Trump, la creciente presión de China, el distanciamiento del llamado sur global producen un debilitamiento evidente del sistema multilateral que nos obliga a repensar el papel de la Unión Europea como un actor relevante. Este debate que hoy nos convoca es una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre las herramientas, estrategias y alianzas que Europa necesita para afrontar este nuevo escenario. Quiero saludar muy especialmente hoy a los ponentes que nos acompañan, a don Joaquín Almunia, realmente no necesita ninguna presentación, ha sido muchísimas cosas, y entre ellas exvicepresidente de la Comisión Europea, a doña Marta Blanco Quesada, presidenta de COE Internacional, y a Agathe de Magué, experta en geoeconomía del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, quien presentará las conclusiones de su último informe con propuestas concretas para fortalecer la influencia europea en el ámbito global. Y también saludo a Carla Hobbs, la directora de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y que va a moderar este panel de discusión. Y, por supuesto, a Elena Rodríguez, directora general de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la Unión Europea, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Desde la Casa América reafirmamos nuestro compromiso con el pensamiento estratégico, el análisis riguroso y el diálogo plural como herramientas para construir respuestas colectivas a los grandes desafíos de nuestros tiempos. Les doy la bienvenida a este panel y siempre a la Casa de América. Buenos días a todos, director de Casa América, estimados organizadores, asistentes y participantes. Para mí es un verdadero placer estar hoy aquí en la inauguración de esta jornada dedicada a reflexionar sobre el papel de la Unión Europea en tiempos complejos de tensiones comerciales y rivalidades geopolíticas. Además, he de decir que es un placer en particular estar aquí en Casa América, que en sí es un espacio que representa el diálogo y puente entre dos continentes y que, por tanto, ofrece un espacio ideal para reflexionar sobre el papel global que la Unión Europea debe desempeñar desde una perspectiva abierta y multilateral. Esta iniciativa se inscribe además en el marco de las actividades Hablamos de Europa, que tienen por objeto crear espacios de diálogo y de debate sobre grandes temas de actualidad europea, y quiero subrayar aquí la importancia de que este tipo de proyectos cuenten con apoyo público, porque es aquí en este tipo de espacios donde surgen ideas que pueden inspirar e influir las grandes decisiones políticas. Vivimos en tiempos que duda cabe de enorme transformación y es probablemente el momento más definitorio que vivimos hoy en día desde la caída del muro de Berlín en 1989. Vivimos en un momento en el que se está cuestionando el orden internacional basado en normas en el que estábamos acostumbrados y que nos ha dado décadas de prosperidad y de paz. Junto a ellos están cuestionando también los valores en que se sustenta este orden internacional, que el valor que le damos a la cooperación frente a la confrontación, el acuerdo frente a la imposición o la ley frente a la arbitrariedad. Y estos valores son precisamente los que son intrínsecos al proyecto europeo, por lo cual se han convertido en nuestra seña de identidad y vivimos, en cierto modo, una crisis de identidad. Una crisis de identidad, por tanto, en la que nos enfrentamos a retos importantes. Nos enfrentamos a la guerra en Ucrania desde hace ya más de 3 años.
La situación en Oriente Próximo y Palestina, que hemos vivido a lo largo de los últimos 2 años, hay ahora un atisbo de esperanza, pero estamos viendo también que es una esperanza frágil y en la que tenemos que trabajar. Tensiones energéticas, emergencia climática, el uso de la desinformación contra la democracia o las tensiones comerciales que serán objeto de debate hoy. Pero no es la primera vez que Europa supera grandes retos. El proyecto europeo ha nacido, de hecho, de la voluntad de superar la guerra en Europa. Y no hace falta remontarse hacia tan lejos. Ya hace unos años, cuando el COVID-19 golpeó el mundo entero y también Europa, desde la Unión Europea se puso en marcha el Next Generation EU, que es el mayor paquete de estímulo económico que ha puesto jamás en marcha la Unión Europea. Se puso también en marcha un sistema de compra conjunta de vacunas y de distribución en la que no se dejaba a nadie atrás, ni en Europa ni al resto del mundo, porque es la única potencia realmente a nivel mundial en la que por cada vacuna que se distribuía aquí, se distribuía una vacuna en el exterior. Por tanto, en este mundo en el que vivimos actualmente, en este nuevo orden basado en grandes bloques de poder, una Unión Europea unida es sinónimo de fortaleza. Y esto se despliega en varios ámbitos. Esto quiere decir, por una parte, una Europa que sea capaz de garantizar su seguridad y una seguridad en sentido integral, que vaya desde el flanco este hasta el flanco sur, que cubra los aspectos militares, pero también otros como las emergencias climáticas, como las amenazas híbridas. Una Europa también capaz de labrar su futuro sobre la base de una autonomía estratégica, pero un concepto abierto de la autonomía estratégica, tal y como fue plasmado en el Consejo Europeo de Granada en octubre de 2023. Una Europa también competitiva. La competitividad es realmente el gran hilo conductor del ciclo institucional que comenzó en diciembre pasado, en un debate muy ligado a la seguridad económica que va a ser clave en los debates de hoy. Ello implica reforzar nuestra base industrial y profundizar el mercado interior para que nuestro continente siga siendo competitivo en las próximas décadas. Significa también profundizar en las interconexiones energéticas, en las infraestructuras, en la unión de ahorros e inversión, reforzar la cohesión y hacer una mejora regulatoria que beneficie a nuestras empresas y particularmente a las pequeñas y medianas empresas. Y todo esto requiere financiación, tanto pública como privada. Mario Draghi calculaba que necesitábamos 1,2 millones anuales de euros de inversión, tanto pública como privada. España se ha posicionado en las negociaciones del marco financiero plurianual desde el principio por un presupuesto ambicioso para cumplir estos objetivos, con nuevos recursos propios y también teniendo en mente el recurso al endeudamiento conjunto, no solo por la cantidad de la inversión requerida, sino también por la lógica económica de financiación de bienes públicos europeos como pueden ser la seguridad o la defensa. España ha defendido, por tanto, desde el principio un Fondo Europeo de Competitividad que cree una verdadera base industrial y de competitividad europea en el que la excelencia sea el principio rector y que también beneficie a nuestras pequeñas y medianas empresas. Pero además, en el plano externo es necesario tener una Unión Europea que cuente a nivel global. Es más importante que nunca que tenga un papel importante a nivel global. Y eso implica, por una parte, la relación con Estados Unidos. España ha defendido siempre que la Unión Europea y Estados Unidos han sido históricamente aliados naturales y también ahora es importante que defendamos que esta relación transatlántica basada en valores e intereses compartidos es beneficiosa para ambos lados. Pero es también importante diversificar toda una red de acuerdos, ya sea con la India, con Sudáfrica o con Indonesia. Y aquí, hoy que estamos en Casa América, me gustaría subrayar en particular América Latina y Caribe. Dentro de unas semanas tenemos una cita importante a nivel de la Unión Europea en Colombia, la Cumbre Unión Europea-América Latina en Santa Marta, que es realmente una oportunidad de profundizar en nuestro partenariado con una de las regiones más compatibles con nuestros valores que existe a nivel mundial. Y junto a ellos una red de acuerdos, como son los acuerdos con México o el acuerdo UE-Mercosur, que abrirá un mercado de más de 700 millones de personas.
No quiero extenderme más. El excelente documento de reflexión de Agathe Damaré nos da una base para un excelente intercambio sobre esta base. Sin más, doy la palabra a Carla Hobbs, que va a introducir los términos del debate. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchas gracias, directora general, por sus palabras, también por el apoyo de la Secretaría de Estado de la Unión Europea para hacer este evento posible a través de Hablamos de Europa. También muchas gracias al embajador de la Torre por acogernos aquí en este lugar tan espectacular. Siempre es un gran lujo poder asistir y organizar eventos aquí en Casa de América, así que muchas gracias por la colaboración. Mi nombre es Carla Hobbs, soy la directora de la Oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations y es un placer daros la bienvenida hoy a esta conversación sobre uno de los grandes retos que enfrenta hoy la Unión Europea. Cómo responder a las crecientes presiones económicas en un mundo cada vez más competitivo y confrontativo. El pasado sábado, la presidenta Ursula von der Leyen dio un discurso que os recomiendo mucho ver si aún no lo habéis visto, en la que dice: "This is the era of geoeconomics. We are in the middle of a systemic shift in how countries work with each other and against each other. The corporate world order, the cooperative world order we all expected, or at least hoped for, 25 years ago, is being replaced by a confrontational global economy. And for Europe, this means business as usual is no longer an option." Y tiene razón. Estamos viendo cómo China utiliza su poder económico limitando la exportación de tierras raras y cómo Trump, desde el otro lado del Atlántico, recurre a la coerción económica diariamente contra la Unión Europea, imponiendo aranceles, amenazando con nuevas barreras comerciales, utilizando la presión económica para obtener concesiones en materia de digital, defensa. Y Europa se encuentra un poco atrapada entre estos dos bloques, de estas ambas potencias. Hoy queremos mirar las preguntas de cómo puede protegerse de esa presión. ¿Cómo debería responder a los Trumponomics, como decimos nosotros? ¿Debería responder con represalias y posiblemente provocar una escalada? ¿O más bien mostrar disposición para hacerlo sin hacerlo? Por suerte hoy contamos con un panel excepcional para ayudarnos a reflexionar sobre estas preguntas y no hace falta volver a presentarlos, pero tenemos aquí a Joaquín, a Marta y a Agathe. Vamos a empezar primero con una presentación de Agathe de su informe que acaba de publicar, en la que ella nos cuenta un poco de qué ha estado haciendo Trump, cuáles son sus medidas contra la Unión Europea y qué debería hacer la Unión Europea en respuesta. Después vamos a pasar la palabra a Joaquín y a Marta para continuar la conversación. Pero antes de cederle la palabra, me gustaría recordar a todos que esto es un evento público, grabado. Vamos a hablar en español, pero también en inglés, por lo que si necesitáis traducción en simultánea, podéis buscar auriculares fuera. Y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así que os animo a ir pensando en las cuestiones que queréis plantear al panel hacia el final. Pero bueno, sin más, Agathe, the floor is yours. Muchas gracias, Carla. Lo siento, pero voy a hablar en inglés. And today we're going to talk about Trumponomics. But first of all, thank you very much for your kind words, for the warm welcome of Casa de América, and for the support of the Ministry of Foreign Affairs, Europe and Cooperation through the project Hablamos de Europa. So we're going to discuss in about 10 to 12 minutes, which I think is what Carla gave me for time, the report that I've recently published for the European Council on Foreign Relations. The first title, but it was vetoed, was Keep Calm and Carry On. And it became Ride the Wave, a big, beautiful European strategy for Trumponomics. And you can find the report on our website. So I will be brief. We have essentially three big questions to answer before we dive in and
the question of how to respond to Trumponomics from my perspective. The first question is, what are Trumponomics? Because I think we talk a lot about Trump's tariffs, investment policies, plans for the US dollar, but what is the plan? Is there a plan, actually, to me, is the real question. And what do these plans, if there are any, mean for Europe? The second question that I'm going to try to answer briefly is about the method to respond to Trump. And I will make the case that self-help is probably the way to go. And I appreciate it is a counter-consensus perspective, but self-help and probably refraining from taking measures that would harm Europe, such as retaliatory tariffs on imports from the US, is the way to go. And we will talk about hippopotamuses in this part of the presentation. So don't be surprised if you see a hippo picture, it's not an issue with the slides. And finally, once we have settled on the self-help mantra, how can we turn Trump into an opportunity to do what Europe does best, stepping up during crisis? So the first question, what are Trumponomics? And this picture is from a poll that ECFR did in May 2025. And you can see strengthening the American economy. Well, essentially, very few people in Europe believe that Trump is doing a good job to strengthen the American economy. And actually, they're very, very right. When we take a look at trade, and we're going to discuss trade, investment, and finance to try to have an idea of what Trumponomics are, well, I think the first thing to say is we have no idea what Trump is trying to do with tariffs. Sometimes Trump talks about reducing US public debt, which is a bit odd because tariffs are going to increase some revenues, but they will weigh on US growth, which means that overall fiscal receipts will probably be reduced. Sometimes he talks about relocating firms to the US, but this is not what we are seeing these days because firms are spooked. They are not exactly rushing to invest in the US because of uncertainty. So, as I mentioned in my report, I think there are two main possibilities for what Trump is really trying to do with tariffs. The first one is he's trying to reduce the US trade deficit. We can discuss this later, but for an economist, this is bonkers. This is never going to happen. You will not reduce a trade deficit with tariffs. The second possibility is that the US administration is trying to get US trade partners, starting with the EU, to be tougher on China and using tariffs as leverage for this. And this probably fits with Trump's view of the world, very, mercantilist view of the world. What is crystal clear when we take a look at US trade policies is that the EU is clearly in the firing line. The reason for this is that the EU's goods trade surplus with the US is the second largest, just after China. So we are in the firing line if Trump is obsessed with trade deficits. And the EU is also the only swing state among G7 economies regarding China. I think that the stance of the UK, Japan, Canada is fairly clear vis-à-vis China. The EU is the big swing state. So that's for trade. Investment. So while I was researching the report, I came across a number of papers from the White House, which I think have fallen a bit under the radar in the media, but they are pretty alarming. And I would highly recommend taking a look at the America First investment policy because it is a fairly bold document coming from the White House, which essentially says, well, we could ask all investors around the world to make a choice between investing in the US and investing in China. That is pretty bold. And again, such a policy would have a huge impact on the EU. Why is this? Well, actually, perhaps to Trump's Trump maybe doesn't know this, but the EU is the big global player for investment. It accounts for about 1/3, 35% of global FDI flows. That's twice more than the US. And EU firms are a major investor in America with a stock of more than $2.4 trillion on US soil. Actually, 30% of EU foreign direct investment outflows go to the US. So if the US starts to say, well, EU investors are very much welcome, but it means ditching your Chinese investments, we're in serious trouble. And finally, finance. This one is also falling a bit under the radar. Why am I talking about Mar-a-Lago? I don't want to talk about golf, but there are plans, and they have been dubbed a Mar-a-Lago Accord,
for potentially the US to ask investors around the world from G7 economies, especially official investors, to ditch their holdings of US treasuries. What is the reasoning here? Well, essentially, in an essay from Stephen Miran, who is now a member of the US Federal Reserve Board, well, Miran in his essay makes the case that the US dollar is overvalued and that this is a problem for the US economy. Again, this is bonkers from an economic perspective. We can discuss this. I don't want to go into the details here. But from his perspective, an overvalued US dollar is the root cause of all problems in the US economy because it makes US imports too cheap. So US consumers want Chinese products because they're cheap. And US exporters, they struggle because it makes US exports too expensive. And so in his essay, which seems to have actually attracted a lot of attention in the White House, Miran makes two proposals. One is a bit crazy. It's in a Mar-a-Lago deal, the EU, Japan, China, other big holders of US treasuries could sell their holdings of US treasuries to weigh on the value of the US dollar, because essentially it would be selling US dollars. And the second option, which is much more of a crazy option, is if the EU, China, Japan don't play ball, well, the US could stop paying interest on US treasuries held abroad. That would be a default, but that's what is being discussed in Washington these days. So I think that when we put everything together, essentially all the drama that we've seen over the past months, I think that we're thinking that no, maybe we have a truce, that Trump maybe has his eyes set on something else than the EU. Well, I would say brace yourself for much more drama in the trade, investment, and financial fields. So where do we go from here? First, perhaps we need to draft a method for handling Trump. A mental sanity checklist for Trump encounters. How essentially do we establish a relationship with Trump's America that would allow Europe to, continue protecting its interests, its autonomy, and to go forward from here? I had promised a hippo picture. So the policy brief makes the case that the mental sanity checklist derives from a self-help mantra. But in a recent piece for Foreign Policy, I actually took it a bit further because I think there are clear parallels between handling hippopotamus and handling Trump. And we can derive 5 principles from encounters with hippos. So hippos look very nice, right? You could have a toy hippo, fluffy, nice. They look calm, placid, bathing in mud pools. But actually, they're the deadliest large mammal on Earth. They can charge at 50 kilometers per hour. And they kill about 500 people every year. That's 23 times more than lions. And once the hippo charges, there's nothing you can do to stop him. So if you see parallels with others, that's, interesting. And I think there are 5 parallels that we can make between dealing with hippos and dealing with the White House these days. The first one is we need to get our facts straight about what we're facing. If you go in the savannah and you tell a tour guide that you could outrun a hippo if the hippo charges, the tour guide is probably going to smile. If they're polite, they won't say anything, but a hippo can charge at 50 kilometers per hour, so we don't really stand a chance. Similarly, I think that it's very important in Europe these days that we get our facts straight. Tariffs are first and foremost going to harm the US economy. I think maybe it's a problem with the translation from English to other languages. When Trump says, I am imposing tariffs on the EU or on China or on Japan, what he's really doing is imposing tariffs on US firms, because US firms and consumers are going to be paying for the tariffs. And we see this already in inflation data. So that's the first thing, get our facts straight. The second thing is to resist the urge to fight back. We hear a lot about EU retaliation. But if we take a look at the first principle that tariffs are first and foremost a tax on domestic firms and consumers, well, if the EU were to go for retaliatory tariffs, we would be imposing a tax on EU firms and consumers. And actually, all the modeling shows that retaliation would double the hit on EU GDP by 2030. So is this the right answer? The third idea is to discover unlikely strengths.
Well, if fighting back is not an option, playing dead, it's actually the recommendation if you ever face a disgruntled hippo. Play dead, or climb a tree, or flee. And actually, one of the unlikely strengths of the European Union is being bland and boring and predictable, which is exactly what EU firms are craving for these days. I was mentioning that, when Trump says, I'm imposing tariffs so global companies will produce more in America, this is not happening. The reason for that is unpredictability of US policy these days. So if you're the EU and you're, very predictable, maybe that's actually a very good thing these days, because it could attract some companies that says, oh, the US is an interesting place to invest in these days, but it's very tricky. So perhaps our strength lies with being bland, boring, and dull. The fourth idea is to stay together. Of course, if safari goers all scatter when they face a hippo, their survival chances are not very, very high. The same goes for Europeans. I think that Trump would like nothing more than seeing EU member states divide and argue about how to respond to Trump. That would probably be a huge mistake for us. So staying together, preserving EU unity is actually something that I discuss in the report. That's probably the way to go. And finally, one of the old leadership chestnuts is about learning how to let go of things that we cannot control. I mentioned in the policy brief, children's choices of life partners is certainly something that we cannot influence and we need to let go. I think that in the hippo case, we need to understand that sometimes negotiation is not always an option, and that the things that could change Trump's mind, they are outside the EU's control. I mentioned in the report that financial markets and legal challenges, we're actually going to see the conclusion of a big legal challenge in a few days in the US Supreme Court, are probably the two only things that would prompt a reversal of US tariffs. The EU doesn't have any agency in this field. So that's the parallels between facing hippos and the White House these days. And finally, the plan. So in my policy brief, I make 5 proposals to future-proof EU economies and essentially turn Trump into an opportunity. Because if we go for a self-help mindset, essentially damage limitation, to me, that's not enough. We can also turn Trump into an opportunity. So the first proposal, and I won't dive deep into these proposals because they're the topic that we're going to discuss today. The first idea, and to be honest, it's a bit bland and I hated writing this, supporting EU exporters. Yes, of course. But I think the idea here is to take a look at the data and see that intra-EU exchanges are 8 times larger than EU exports to the US. What does that mean? It means that a tiny 1.25% rise in intra-EU exchanges would compensate for a 10% worst-case scenario drop in EU exports to the US. But there is some way to go to actually increase these exchanges. The IMF reckons that intra-EU barriers to trade, that is, for instance, regulation, the regulation hot pot, the fact that there are probably 27 different interpretations of EU customs rules or language barriers, are equivalent to a 44% tariff on intra-EU exchanges. That is to say, we essentially impose a tariff on our own exchanges in the single market. And 44% is probably more than Trump will ever go for. So doing some work in this field is probably a good first step. If you can't export to the US anymore, maybe export more to the EU. The second step is, Trump is obsessed with goods trade, but there is another side to this coin, and it is services trade. Services trade, for instance, that's digital platforms, American digital platforms selling their services, because, they look free because we are the product, in the EU market. And actually, these firms would really struggle to thrive without access to the EU markets. That's our leverage. The question is, how do we action this leverage? And that's a question for debate. But that's probably something that we may want to take a look at. Step 3 is about investment, innovation financing. So actually, to support investment and innovation financing in Europe, the problem is not really money.
the EU has a current account surplus, which means we save more than we invest. The problem is tapping into these huge savings. We don't have the plumbing to do that. So there are a number of things that we can have a think about. For instance, letting insurance funds invest in venture capital companies that then invest in startups. That would be a first step. There have been reforms in this field, but they're probably not enough. And finally, if it's not only about money, it's more about the plumbing, it's also about regulations, streamlining regulations. I'm not saying ditching regulations, but making them easier to navigate for firms. And then finally, we come to finance. So I think, yes, I wrote Eurobonds, but to be honest, we're probably a long way away from issuing Eurobonds. But I think if we take a step back, what is happening at the moment is calling into question the role of the US dollar globally. There are a lot of investors that have questions about the role of the US dollar. They are actually reshuffling their investment portfolios, and that creates an opportunity to boost the euro's role as a global reserve asset. The problem here is not one of demand. Investors would be very happy to invest more in euros. The problem is one of supply. There is a limited supply of EU-denominated safe assets. So what do we do? What do we need to do here? Well, some creative thinking will be needed because there is political opposition to issuing Eurobonds. But as I mentioned in the policy brief, one option would include converting a portion of existing sovereign debt from some EU member states into senior EU Eurobonds. They would essentially be Eurobonds, but, we wouldn't call them that. And that would be possibly a first step in this direction. And finally, the step 5. I was mentioning a potential Mar-a-Lago Accord with the US putting pressure on the EU, Japan, to sell their holdings of US treasuries. There is no easy answer to what we should be doing here. What I think we should recognize is that this would put the EU in a bind, because if you have EU governments around the table in Mar-a-Lago, well, these governments don't have a mandate to negotiate EU trade issues. That's the EU Commission, which itself doesn't have a mandate to discuss currency issues. That's the European Central Bank. So we would be in serious trouble. And so we need to prep for such a scenario, I think, at the very least. And I'm sure this is something that we're going to discuss, so I won't say more. I think I'm over the 12 minutes that Carla had kindly given me. So I will stop here and looking forward to the discussion. That's brilliant. Thank you so much, Agathe, for that fantastic presentation. I mean, you put a lot of ideas on the table. I don't think anyone expected to learn today how to escape a hippo in the wild. So we've all learned something unexpected. I think before we look at the proposals you put forward, I think let's first go back to your kind of general thesis, which I think I'd quite like to hear from Joaquin and Marta on. Your idea that, that Europe should just, keep calm and carry on, that it shouldn't retaliate. Joaquín, ¿cómo estás de acuerdo con esta idea en principio que plantea Agathe? Sí y no. Visto lo que estamos viendo con estos análisis de tener un hipopótamo enfrente en medio de la sabana, parece lógico en el corto plazo, el verano pasado, ante la imposibilidad de plantear una respuesta fuerte, unida, contundente, creíble, con apoyo de los sectores económicos, con apoyo de la sociedad, con apoyo de los países miembros de la Unión, parece que no es la peor forma de reaccionar ante el Liberation Day de Trump y ante la forma en que llama negociación lo que es una imposición de unos aranceles que no sabemos por qué los estima donde los estimó, en la famosa tabla aquella que parecía un mesón vendiendo sus menús
estábamos en el 20%, ahora hemos acabado en el 15%, pero no todo está ahí porque hay algunas cosas que están en niveles más altos, como el acero, el aluminio, y hay otras que no se sabe muy bien cómo van a quedar, que son los productos farmacéuticos, etc. Por lo tanto, me parece en el corto plazo una forma pragmática. Pero políticamente ha sido un desastre, una derrota sin paliativos de los europeos, de la Unión Europea, que nos ha llevado a leer valoraciones hablando de humillación, etcétera, etcétera, de reaccionar de rodillas en el campo de golf de Escocia, en Tarbury, ante aquella cosa que no ha sido negociada, que es totalmente asimétrica, porque no hay ni un solo arancel europeo frente a productos de Estados Unidos que se haya movido. Es cero arancel prácticamente para Estados Unidos. Eso afecta económicamente hasta cierto punto. Hasta ahora yo no he visto un impacto claro de las consecuencias de los acuerdos, por llamarlos así, arancelarios con Estados Unidos de este verano. 0,1% del PIB quizás, pero todavía es pronto para estimar cuál va a ser el impacto. Decía von der Leyen que era un acuerdo que ayudaba a la previsibilidad. Desde mi punto de vista es todo lo contrario, porque Trump es imprevisible y por lo tanto cualquier cosa que hables con él puede cambiar de la noche a la mañana sin justificación, sin razón, sin argumento. Y eso, en términos políticos, nos lleva a una conclusión como europeos, y es que tenemos unas fragilidades que conviene rehacer, pero entre nosotros, no negociándolas o discutiéndolas con Trump. Es una responsabilidad nuestra no sufrir otra vez ese tipo de acuerdos. Incluso, si parece pragmático, el no haber montado una batalla contra Estados Unidos en términos comerciales, en términos económicos, como consecuencia de esa imposición del 15%. Pero luego, claro, la asimetría lleva a pensar en que vivimos en una economía de servicios, que nuestro déficit en materia de servicios con Estados Unidos, de intercambio de servicios, es considerable y que no hemos hablado de eso. Es verdad que hemos evitado un golpe mortal contra las regulaciones europeas en cuestión de grandes plataformas, las Big Tech, la Digital Services Act, la Digital Markets Act. No hemos movido, incluso nuestra compatriota ha adoptado recientemente decisiones en materia de multas con alguna de las grandes plataformas y más que podrán venir, sin duda. Se aplica la Digital Markets Act, la Digital Services Act, pero no sabemos qué va a pasar con eso. Vivimos en la imprevisibilidad. Entonces, es un sí pero no. ¿Hemos evitado males mayores? Sí. Yo creo que los males mayores son de naturaleza política, que afectan a nuestra autoestima, a nuestra determinación política como Unión Europea, pero yo, en cuanto a las consecuencias directas de ese resultado del 15% de los aranceles y tal, me parece negativo, pero no veo que esté habiendo grandes destrozos como consecuencia de eso, por lo menos de momento. Yo no sé lo que está pasando, por cierto, y eso a lo mejor Marta sabe muchos más detalles que nos interesará conocer. ¿Qué dicen las empresas norteamericanas en cuanto a su absorción del shock arancelario? ¿Están reduciendo márgenes? ¿Están reduciendo cantidades, sus intercambios comerciales? ¿Qué les pasa por la cabeza a las empresas norteamericanas? Aunque es verdad que el índice de precios salió hace 3 o 4 días,
ha movido la inflación del 2,9 al 3% en el último mes. No es una movida sustancial. El mes que viene no publican índice de precios porque como está cerrada la administración americana, no vamos a conocer en la fecha normalmente indicada para conocer la inflación del mes siguiente, no vamos a conocer el dato de inflación de Estados Unidos. Pero en ese mundo vivimos. Y luego en el otro bloque de preguntas habrá que ver ¿y qué hacemos nosotros entre nosotros para resolver en la medida de lo posible una situación absolutamente negativa desde el punto de vista político, de incertidumbres económicas y de orden mundial, por supuesto? Perfecto, gracias Joaquín. Marta, ¿estás de acuerdo sí, no o sí y no? Bueno, lo primero, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta mesa. Yo voy a hablar desde la perspectiva empresarial y sobre todo europea, que es la que me concierne, Europe, y desde el punto de vista de las empresas españolas. Bueno, pues contesto ya que me lo pones así, directamente. Yo creo que la Unión Europea ha hecho bien en no responder de la misma forma que Estados Unidos está actuando. La situación actual en la que estamos, ¿por qué digo esto? ¿No? Porque como yo lo veo vamos a ver, nosotros estamos ahora mismo en una situación con una administración americana en la que utiliza la política exterior de una manera totalmente distinta como la utiliza la Unión Europea. No es una política exterior basada en la defensa de valores, no es una política exterior basada en alianzas permanentes, es una política que busca que los productos y los servicios americanos entren en otros países, pero no siguiendo las normas internacionales, sino las condiciones propias de la administración americana. Y eso no tiene nada que ver con la Unión Europea. Entonces, responder de la misma forma, yo creo que no solamente creo que nos desviaríamos de nuestra posición y dejaríamos de ser creíbles, sino que es que no lo haríamos bien, porque tradicionalmente pues no ha sido la forma en la que hemos tenido de reaccionar. Dicho esto, coincido totalmente, como no puede ser de otra manera, con Joaquín, que la puesta en escena del acuerdo de julio, bueno, pues nos dejó a todos como nos dejó. Pero sí que me gustaría decir aquí que yo creo que llegamos a julio todos juntos. Y yo creo que eso no se sabe a lo mejor mucho. O sea, no nos despertamos o no encendimos el televisor o vimos las redes aquel día y dijimos, anda, ¿qué ha pasado aquí? Es un proceso que se inició meses atrás y en el que hemos ido de la mano los Estados miembros, los gobiernos y las empresas. Y yo creo también que se llama poco la atención en positivo sobre el hecho de que la Unión Europea respondiera de una manera absolutamente cohesionada y unánime. Yo en muchos momentos del proceso pensé que eso se iba a romper, porque si vemos los intereses en términos de exportaciones y de inversiones de los diferentes Estados miembros con Estados Unidos y con China, es que no tienen nada que ver. Y nos jugábamos muchísimo. Y sin embargo llegamos a Escocia y no se rompió esa unidad. O sea, que son cosas que yo creo que también hay que destacar, ¿no? Porque siempre destacamos lo negativo. Cuando hablamos también de la situación actual, yo creo que nos centramos también demasiado en los aranceles. Y a lo mejor lo digo como en el caso de España, de empresas españolas, donde nuestra exposición en términos arancelarios no es tan exagerada ni tan alta. Es verdad que hay sectores perjudicados, por supuesto, como en otros países de la Unión Europea. En inversiones, sin embargo, sí que Estados Unidos, lo decía Sagat, es para la Unión Europea, pero para España también es el primer destino de inversión española, son los Estados Unidos. Entonces, los aranceles, que es lo único que se ha transformado en algo concreto, porque lo demás es un acuerdo político, tenemos que ver qué pasa con esas propuestas, pero es que hay muchos otros efectos, yo creo, de los que no se está hablando y que afectan a las empresas. A mí me parece que tiene muchísimo más riesgo ahora mismo para las empresas españolas el desvío de comercio que se puede producir
como consecuencia de las aranceles que están en Estados Unidos y en otros países, y que puede ejercer muchísima presión en el mercado europeo con entrada de productos. Y luego veremos, si se da el caso, cómo podemos hacer frente a eso. Pero es que luego también lo que estamos viendo es que los acuerdos que está haciendo Estados Unidos con otros países puede sacar de la ecuación a empresas españolas y europeas que están negociando contratos con esos países. O sea, estamos hablando de que las decisiones por parte de determinados países de adjudicar contratos, pues ahora se ven afectadas por estos acuerdos bilaterales. Y eso puede afectar a empresas europeas que estén negociando contratos con otros países, ¿no? Y eso es algo que yo creo que, bueno, llama muchísimo la atención y hay que seguir con mucho cuidado. Luego hay otro aspecto también que estamos viendo, yo creo que lo mencionabas, Joaquín, cuando hablábamos de que hay condiciones que la administración americana está dando a empresas para que inviertan en Estados Unidos, pero son condiciones que solamente aplican a esa empresa. O sea, yo creo que es que se están rompiendo las reglas de una manera espectacular. Entonces, es verdad, lo de los aranceles es muy llamativo. Yo no digo que vaya a tener un impacto. También, por cierto, genera oportunidades. Porque el hecho de que en Estados Unidos suban los aranceles como están subiendo con el resto del mundo, también abre oportunidades a empresas españolas. Y a mí me lo dicen algunas empresas. Bueno, ha subido tanto el arancel con determinados países que el mío, con un 15%, mi producto está mejor posicionado. O sea que también ocurren cosas positivas en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por parte de la Unión Europea ahora lo que toca es ver qué es lo que pasa en el Parlamento Europeo con las dos propuestas que tenemos encima de la mesa, que, bueno, ahí tenemos que seguir pensando si va a haber una unidad. Que los que seguimos los debates en el Parlamento Europeo, pues está bastante encendido cuál es nuestra posición, igual que antes fue, no queremos una escalada arancelaria, nos va a perjudicar mucho más a nosotros. Nosotros dependemos en más de un 40% de la Unión Europea del sector exterior. En el caso de China es algo más de un 30% y en el caso de Estados Unidos más de un 20%. Entonces los números hablan por sí mismos. Igual que decíamos eso, también lo que decimos ahora es que no se rompa la negociación en estas dos propuestas que hay en el Parlamento Europeo ahora mismo y que luego tenemos que negociar, y lo dejo aquí, sobre todos estos aspectos que están en el acuerdo político y que son sumamente importantes. Y yo ahí sí que veo unas líneas rojas en determinadas cuestiones que se mencionan en el acuerdo, que tienen que ver con las medidas sanitarias y fitosanitarias, tiene que ver con la regulación digital, tiene que ver con la diligencia de vida, tiene que ver con un montón de cosas que van a ser parte de la negociación, y ahí, bueno, pues hablaremos de cómo la Unión Europea tiene que gestionar también esa situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Agathe, would you like to react to the Joaquín and Marta have said? Yeah. Yes, thank you very much for your remarks. So first, I wanted to discuss what Joaquin said, the yes and no. And actually, myself, I agree. It's yes and no. It's yes from an economic perspective. I think that the no retaliation, the keep calm and carry on strategy is best. But I appreciate from a political perspective, this is very difficult to do. But I'm an economist. I wanted to go back actually to the US-EU trade deal that was inked in Scotland over the summer, because I think that the deal has sparked a lot of furious reactions in Europe, especially in France. I'm French, with talks of capitulation, humiliation, the EU giving in. I would actually argue that this was the least bad deal that we could have had. If we take a look at the details, of course, there is a 15% tariff now on US imports from the EU. But as we mentioned, US firms are going to be the ones paying for these tariffs, and actually US consumers are going to be the ones paying. There are data suggesting the cost for a median household in the US will be about $2,000 per year because of Trump's policy decision. So essentially, Trump has imposed a tax on US firms and households. Then there are the pledges from the EU to invest $600 billion in the US. But actually, thankfully, the EU Commission doesn't have any agency. These are private plans from private firms. And this is actually the way the EU Commission came up with this figure, was asking firms,
how much are you planning to invest in the US? And the figure is $600 billion US dollars. Some commentators essentially suggested that this could be EU public money, but this is absolutely not the case. So these investments are going to happen anyway. And then there are pledges from the EU to import $750 billion US dollars in energy products from the US. This is never going to happen, just to be clear. The US doesn't have the capacity to export that much to anywhere in the world, actually. So this is not going to happen. So, if to appease Trump, you need to make a promise that will never materialize, so be it, And yes, there is also defense. The EU pledged a significant increase in weapons exports from the US to the EU. This is also bound to happen because there are plans to increase military budgets in most EU member states, and the US is a significant supplier of weapons. So I think that this is important to keep in mind. And then it goes to the question of what is the priority, the politics or the limitation of the economic hit on EU economies, which actually paints the debate as black and white, but I don't think it needs to be black and white. And also because, as we've mentioned, Trump is so unpredictable. So to me, the question is, how do we turn him into an opportunity, avoiding wasting time responding to him because things could change anyway, and just turning him into an opportunity and influencing areas where we retain agency. There's a very good speech from Canadian Prime Minister Mark Carney at the Council on Foreign Relations a few weeks ago, where he says that Canada should act in areas where it retains agency. And that's why the policy proposals, which I'm sure we will discuss, focus on areas where the EU has, the power to do things. And then I wanted to briefly respond to Marta on the question of unity, fragmentation. I agree with you. That was the key risk, that EU member states would fragment and go in many different directions. And I think that this is also because, to be honest, when we take a look at the data, some EU member states couldn't care less about US tariffs. They export very little to the US. Their firms don't care about the US market, whereas some other EU member states are really reliant on the US both as a source of imports and a destination for exports. I mentioned in the report, these are Germany, Belgium, and Ireland, which are really top of the list. We have a cool chart, actually. And so what this means is it would have been very hard to agree politically on a retaliation package. And I mentioned in a recent piece that I wrote, don't be France. I can say that because I'm French. France was adamant politically that the EU should respond with tough measures to Trump's tariffs. But actually, France was one of the most active countries to water down any retaliation packages behind the scenes. And I think this was a key risk. And finally, one more thought on the fragmentation risk. This goes well beyond trade. When we listen to officials in Eastern European member states, for them, and actually this is also what the EU Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič, said, this is beyond trade. This is also about Ukraine, US security guarantees. And reconciling all the positions to me was impossible. And so in the long run, to avoid fragmentation, I think that this keep calm and carry on approach can have some merit. But I still agree with you. It's a yes and no. Thank you, Agathe. Well, I'm not allowed to say don't be French because I'm British. I'd like to come back to this question, which actually Marta briefly mentioned, and bring you all in on this, on the red lines question, because, okay, we've managed to reach this deal, but where are our red lines where we do actually have to consider some form of retaliation? Or, Trump is very much a power man. He's always talking about who has cards and who doesn't have cards. He famously said, Europe can't play any cards. Mm-hmm. So, what are the red lines that should provoke a stronger reaction from the European Union on this? Maybe I'll come to you first, Joaquín. Sí. Vamos a ver. Líneas rojas. Hay tantas. Vamos a ver. Yo he hecho en falta el que no se haya producido una reacción con fuerza, con credibilidad, para defender las reglas básicas
que tienen que cambiar algunas de las todavía vigentes, las reglas básicas de un orden mundial en materia comercial, en materia de inversiones, en materia de relaciones económicas internacionales, en materia de coerción económica. Parece como si en aras del pragmatismo, otros han ido peor, otros han tenido peores resultados en sus negociaciones. Vamos a ver qué pasa con China, por cierto, dentro de 2 días. Estaba Trump, por cierto, hace todavía 2 o 3 días con Lula, que también Brasil ha tenido un shock tremendo. La relación con Canadá, hay días que es buena, porque McCartney es un tipo muy listo y conoce bien a su vecino, a sus vecinos, pero ha tenido un incidente donde es posible que le cueste todavía más precios a Canadá por un documental que ha sacado Ontario sobre algo que parece que dijo Reagan hace no sé cuántas décadas. Europa tiene necesidad de salir en defensa de un orden mundial, en materia comercial, en materia financiera, que dé seguridad, certeza, porque la historia de Europa es que empezamos siendo un mercado común, y un mercado común tiene que ser necesariamente abierto, porque no puedes enfrentarte con quienes tienes que comerciar con ellos, y si con Trump es muy difícil pensar en hablar en órdenes mundiales o bilaterales, pero luego quizás hablemos de eso, nuestra alternativa es buscar otros socios más fiables, con más certezas, con más costumbre de pactar reglas, de pactar acuerdos comerciales, de pactar acuerdos de cooperación económica. Y es fundamental que Europa no aparezca a los ojos del resto del mundo, excluyendo ahora a los efectos de Estados Unidos, dirigiéndonos al resto del mundo, como insensible ante lo que está pasando con todos, no solo con nosotros en la relación con Estados Unidos, sino con todos. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Y hay otra línea roja, que es defender nuestra soberanía en materia legislativa, el que no podemos aceptar, y lo va a seguir intentando Trump y Estados Unidos, por supuesto, no podemos aceptar que nuestras regulaciones en materia digital, en materia de lo que sea del mundo digital u otros, nuestras regulaciones estén sometidas a vaivenes por los caprichos de alguien que no argumenta por qué está en contra de las regulaciones europeas, simplemente porque es que afectan a empresas americanas y a europeas y a chinas y a todas las empresas que operen en nuestro mercado. Yo creo que ahí tenemos una línea roja clave de soberanía, no solo soberanía legislativa, sino soberanía en sentido amplio. Y creo que ahí definición de reglas del modelo y cambios del modelo vigente y sufriente. Y por otro lado, defensa de nuestra soberanía legislativa son 2 posiciones clave. Sí, no, vamos, totalmente de acuerdo. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la regulación que se va mencionando a lo largo del acuerdo político de una manera u otra, pues efectivamente nos va a poner en una situación muy complicada si las intenciones de la administración americana tienen como foco el cambiar la regulación europea para atender a los intereses de sus empresas, o que la regulación europea no aplique a sus empresas. Cualquiera de las 2 cosas pues es un escenario que desde luego no se puede contemplar. Y como cosas concretas, mencionaba antes, por ejemplo, habla de simplificar
en el caso de 2 productos que exporta Estados Unidos, como pueden ser carne de cerdo, me parece, creo recordar, porque ahora estoy hablando de memoria, y productos lácteos, es que lo menciona de esa manera, a los que se les aplicaría las medidas sanitarias y fitosanitarias de otra manera, ¿no? Yo no quiero ni pensar, y en esta Casa América lo podemos decir, lo que eso significaría para la Unión Europea de cara a nuestras negociaciones con otros países si hacemos excepciones en el ámbito sanitario y fitosanitario para productos sensibles americanos. En el apartado digital, por supuesto, también se hacen menciones, incluso se dice que no se apliquen fees al uso de redes para las empresas americanas. Yo creo que eso se menciona así expresamente en el acuerdo político. Se habla también de que de alguna manera hay que preguntar a Estados Unidos y consultar con Estados Unidos. En la Unión Europea tenemos procesos de consulta, por supuesto, donde todos los stakeholders pueden opinar, pero aquí se habla de tener en cuenta la opinión de Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con la reforma del Código Aduanero. Y ahí estamos hablando, pues, por ejemplo, de la responsabilidad de quien vende y quien, en fin, tampoco quiero entrar mucho en detalle, se menciona ahí. Todo, como decía antes, diligencia debida, ajuste en frontera, el CBAM, pues como indicios de que se va a pedir sortear esas legislaciones que tiene la Unión Europea, ¿no? Entonces, eso está ahí, eso está en el acuerdo político. Lo que pasa que, estamos tan entretenidos con otras cosas que no sé cómo irá. Yo creo que el objetivo fundamental, insisto, son las propuestas que hay en el Parlamento Europeo y es donde, desde el punto de vista de la Unión Europea, nos tenemos que centrar. Confieso que yo estuve preocupada, porque claro, este tema ya lo vivimos muy intensamente unos días, cuando veía que no llegaba el acuerdo de rebajar los aranceles por parte de Estados Unidos al sector del automóvil. Yo pensé que aquello iba a ser ya la explosión definitiva de las relaciones, ¿no? Pero finalmente ocurrió y entonces ahora tenemos nosotros encima de la mesa pues el compromiso de sacar adelante estas propuestas y seguir negociando. Y mientras tanto, y luego entraremos en esto, me imagino, hay vida más allá de la relación Unión Europea-Estados Unidos, siendo un país absolutamente prioritario para nuestras empresas, lo he dicho antes, 85.000 millones de euros de inversión española en Estados Unidos no es menor para la economía española, y también la inversión americana aquí, en 92.000 millones de inversión americana en España. Por lo tanto, es un país absolutamente prioritario, no es sustitutivo, pero hay que seguir trabajando con otros socios. Estupendo, gracias, Marta. I got red lines. So I think Trump is too unpredictable for us to come up with a scenario where it would be a red line. But I think the first question we would need to ask ourselves for the retaliation for a red line is, are we going for symbol or impact? And the strategy of why we would retaliate. What would be the change we want to see? Is it about changing Trump's mind? I don't think we can do that, to be honest. Making a point that's soon forgotten, or hurting the US. That's also a possibility. I think that we need to be very careful here and remember that the actions that we do today will also shape tomorrow. Something that I mentioned in the policy brief is I think that we need to be conscious of the fact that US tariffs are probably here to stay, because it will be very difficult for US legislators, when they see some money, to say, oh no, we're erasing this. So if we go for retaliation against this, it has every chance also on our side to stay in place. So we are not only talking about the short term, we're shaping the long run. I would go back toward leverage if we need to think about retaliation. And to me, it's really access to our services, market for services, because the US has a huge surplus for services exports to the EU. And this market is critical to American companies. So I think there is probably some work to do here, also because CEOs from big tech really have the ear of Donald Trump. I'm pretty sure that if the market access of some US platforms were to be curbed,
in the EU, then they would rush to the White House and tell Trump to change course. To me, that's the best leverage that we have. And then finally, on regulations, I agree it would be a red line that the US tries to change the regulations in the EU, but I think we need to be cognizant that this is already the case. US sanctions are extraterritorial. If a firm uses the US dollar or has a US bank or does business in the US, it needs to comply with US sanctions rules, with US corruption rules, with a number of rules. So I think that we need to recognize that this is already happening. It's another topic, but this is to some extent already happening. Yeah, absolutely. I think let's then turn to some of these concrete measures that the European Union can do to respond to Trump. But first looking inward, and then let's look outward. Agathe, in your paper and in your presentation, you've got a strong list of measures that the EU can implement internally, better leveraging its internal market, fostering innovation. I'd like to turn first to Joaquín on this question. Estoy segura que tienes una lista larga de cosas que te gustaría que la Unión Europea hiciera en este ámbito. ¿Cuáles crees que son las prioritarias? Yo creo que tenemos una ventaja, y es que la lista de cosas que debemos hacer está bastante bien definida. Por comparación con otras épocas, no digamos ya con la crisis financiera, 2008, yo recuerdo de haber estado allí. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con los bancos? ¿Qué hacemos con las primas de riesgo? ¿Qué hacemos con no sé qué, con no sé cuántos? Ahora tenemos Enrico Letta, hoy escribe un artículo en El País diciendo que se alegra muchísimo que haya una fecha límite para poner en marcha la manera de completar el mercado único, el mercado interior, en materia de servicios de finanzas, de mercados de capitales, en materia de mercados energéticos, en materia de conectividad. Hay una fecha que ha dicho von der Leyen, lo ha repetido, 2028. 3 años. Casi 2 años y poco. ¿Somos capaces de hacerlo? Bueno, interrogantes. Porque ahí sí hay fragmentación de posiciones muy diferentes de países miembros que dicen que están dispuestos a hacerlo, pero a la hora de la verdad, punto a punto, tema a tema, arrastran los pies unos por unas razones, otros por otras, en general con una falta de visión de dónde vamos juntos, de que tenemos que ir juntos a completar el mercado único. Eso me parece fundamental. Todo lo que dice el informe Letta en materia de lo que él llama unión de ahorro e inversión, unión de mercados de capitales en la jerga vigente hasta ahora. Ha habido el otro día una propuesta del canciller alemán diciendo que la manera de avanzar ahí es hacer una bolsa de valores única en Europa. Yo me he leído ya un artículo, no de un político europeo, sino de un experto, diciendo que eso no era una buena propuesta. Pero bueno, indica que alguien tan importante como el canciller alemán está convencido que hay que avanzar en la unión de mercados de capitales, o la unión del ahorro y la inversión. Energía. Hablando de fragmentaciones. Claro, mientras tengamos serios obstáculos que conocemos bien en la península ibérica para interconectar los mercados de electricidad y de gas en Europa, no sé qué unión del mercado único en materia de energía vamos a poder avanzar, entre otros obstáculos. En conectividad,
todavía me sigo haciendo preguntas de por qué las grandes telecos europeas creen que van a alcanzar una escala global aumentando la concentración en cada uno de nuestros países, en cada uno de los mercados nacionales de telecomunicaciones. Es una visión que no alcanzo a entender. Por lo tanto, completar el mercado único, fundamental. Vamos al otro gran informe, Draghi. Aquí. Tiene 70 páginas donde resume su visión, su propuesta, interesantísimas, pero luego no sé cuántos capítulos que parecen comunicaciones de la Comisión Europea de qué es lo que hay que hacer en tal área, en tal otra, con contradicciones a veces entre algunos capítulos y otros. Pero bueno, me parece que es una lista que la Comisión, a su vez, ha publicado una comunicación a principios de su mandato, a principios de este año, donde le trata de poner fechas también a cómo avanzar en muchas de las propuestas que están en esos informes. Resultados. Hace un mes aproximadamente hubo una intervención de Ursula von der Leyen, seguida de otra de Mario Draghi en Bruselas. Ursula von der Leyen dijo que iba todo viento en popa en cuanto a la credibilidad y a la determinación para poner en marcha los informes Letta y Draghi, y el que hablaba después, invitado por la presidenta de la Comisión, era Mario Draghi, y hizo una enmienda a la totalidad, elegante, como es Mario Draghi en sus expresiones, pero recordándole que llevamos un año y pico con esos informes ya encima de la mesa, hablados, debatidos, y que se ha cumplido el 10 o el 11% del total del informe. Pero claro, pasamos a la parte del dinero. ¿Dónde está el dinero del que habla Mario Draghi y que también incluye, aunque no cuantifica, el informe Letta? ¿Dónde tenemos esos recursos para las inversiones, para las reformas? Si a la vez, en paralelo, en el ámbito OTAN, hemos visto que los países europeos, miembros también de la OTAN, salvo uno en el que estamos, no dijeron ni mu con subir el compromiso de financiación de las actividades OTAN al 5% del PIB. No salen las cuentas. Hace falta una reforma de los mecanismos de financiación común de la deuda necesaria. Aparte del reforzar los mercados de capitales a los que puedan tener acceso todas las empresas europeas para intentar compararse con el acceso que tienen las empresas norteamericanas a su mercado de capitales, la parte pública de esos compromisos, a mí no me salen las cuentas para nada. Requiere un compromiso político fundamental de avanzar de una vez a una emisión común de deuda pública de los países de la Unión Europea. Se ha hecho un primer paso, por supuesto, en Next Generation, pero con fecha límite el año que viene, 2026, no me acuerdo si es en julio, en agosto, no me acuerdo en qué mes. Ahí se acaba ya la posibilidad. Y eso hay que refinanciarlo. Y si tuviésemos un compromiso de mayor voluntad y mayor determinación para emitir deuda pública en común como Unión Europea, cosa que técnicamente es posible, pues habría una posibilidad de ir refinanciando con más emisiones de deuda europea, que es lo normal, el normal funcionamiento de los mercados de deuda. El rollover de la deuda. Pero claro, si se ha puesto fecha límite, un one-off que no podrá seguir a partir del año que viene, a mí no me salen las cuentas para nada de que vaya a haber dinero y por lo tanto credibilidad y capacidad para cumplir lo que desde mi punto de vista Europa tiene que hacer. No es lo único,
pero es lo más importante para poder sacar la cabeza, hablar de tú a tú, ser creíble ante el resto del mundo, buscar aliados, alianzas, socios en el resto del mundo para poder volver a rehacer lo que en un año de mandato del señor Trump se está destruyendo, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Perfecto, gracias. Marta. Joaquín, mencionabas un año, es que mucho menos, solamente llevamos 7 meses. Es verdad que nos parece que ha pasado de gobierno de Trump, quiero decir, 10 parece 10 meses. bueno, 10 meses. Estamos cerca de noviembre ya. Sí, 10 meses. bueno, 10 meses, pero que decimos un año más y bueno, esto no va tan Bueno, si rápido. te descuenta los días de golf. Efectivamente. Pero bueno, vamos a ver, o sea, internamente, ¿no? Lo que puede hacer la Unión Europea internamente, vamos a ver, no solamente lo que puede hacer, sino que tiene que hacerlo de forma urgente, ¿no? Y yo creo que ese también es el mensaje de las empresas. Esto hay que hacerlo de forma urgente, diligente, no podemos esperar mucho más. Luego también lo que veo muchas veces es que los demás fuera de la Unión Europea tienen más confianza en nosotros mismos que de lo que podemos hacer, ¿no? El otro día estaba con un catedrático de una universidad americana y decía, pero vosotros podéis hacer lo que queráis, pero si conseguisteis tener una moneda única. No, la verdad que aquello fue un hito, ¿no? Pues nosotros ya nos olvidamos, ¿no?, de la capacidad que tenemos para hacer cosas. Pero bueno, respecto al mercado único, por supuesto, todo lo que sea profundizar en el mercado único, como decía Joaquín, es algo que las empresas demandan continuamente. Yo creo que nos hemos pasado tanto tiempo y nos hemos esforzado tanto tiempo en liberalizar los intercambios con terceros países que quizás nos hemos olvidado de la Unión Europea. A lo largo de los años mirábamos tanto hacia afuera que a día de hoy lo que dicen los estudios, y vosotros lo decís, es que las barreras dentro del mercado de la Unión Europea en bienes, en productos, equivalen a un arancel del 40%, pero es que en servicios equivale a un arancel del 100%. O sea que yo creo que ahí tenemos todo un camino por recorrer para conseguir que esa ganancia en el Producto Interior Bruto como consecuencia del aumento del comercio intracomunitario. Pero luego, cuando ya antes comentaba la amenaza que supone el desvío de comercio, nosotros tenemos instrumentos que ahora las empresas decimos que los tenemos que tener muy en cuenta. Ahí esta presión lo que va a provocar va a ser que entren en el mercado europeo productos que no cumplen con muchas veces los requisitos que nosotros exigimos a los productos europeos. Por lo tanto, ahí hay varios instrumentos que se pueden activar y que nosotros creemos que hay que dedicar por parte de la Comisión más recursos. Todo lo que tiene que ver con los instrumentos de defensa comercial, cuando se demuestre que existe una práctica desleal, una práctica anticompetitiva, hay pocos recursos en ese sentido y ahora yo creo que hay que estar muy pendientes. Todo lo que tiene que ver con el control de aduanas, porque muchas veces no hay competencia desleal, pero sí que hay que controlar cuando están pasando cosas en términos de precios y demás. Por esta presión, el control de aduanas hay que reforzarlo. Luego, cuando los productos están dentro del mercado único europeo, hay que vigilarlo, porque una vez que ya están dentro, pues hay que vigilarlo. Y eso está transferido a los Estados miembros y dentro de los Estados miembros son las comunidades autónomas las que tienen, por ejemplo, en el caso de España, esa competencia. Luego ahí también hay que hacer un esfuerzo porque la competencia, sí que podemos estar sujetos a una presión muy fuerte en las empresas europeas en el propio mercado único. Pero además de esto, déjame, Carla, que mencione, yo creo que 2-3 cosas que también están en el debate y que lo ha provocado, venía ya de antes, pero sobre todo con la nueva administración americana. Y me refiero, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el instrumento anticoerción, ¿no?, que ya venía de antes, que hemos hablado antes de retaliation, no hemos hablado exactamente del instrumento anticoerción de la Unión Europea, que lo tenemos ahí. Y yo creo que aquí, como en tantas otras cosas, a veces la Unión Europea empezamos la casa por el tejado, en el sentido de que no tenemos claro qué es lo que queremos hacer y luego cuando ya lo tengamos claro, y en este caso en nuestras relaciones con terceros países, poder utilizar estos instrumentos. Yo creo que primero tendríamos que tener muy claro qué relaciones queremos tener como Unión Europea con Estados Unidos
y con China, por ejemplo. Porque si empezamos a poner el instrumento anticoerción encima de la mesa antes de tener claro eso, y yo creo que no lo tenemos muy claro en la Unión Europea, pues ese instrumento lo que puede provocar es más desunión dentro de la Unión Europea, porque aquí cuando tenemos un instrumento anticoerción lo tenemos para todo el mundo, entiendo. Luego hay otro segundo debate que se está abriendo con fuerza y que yo creo que va a ocupar espacio en los próximos meses, es todo lo que tiene que ver con el contenido local. Que también, como consecuencia de las políticas industriales tan asertivas en otros países, la Unión Europea está diciendo ¿y nosotros qué? Cuando tradicionalmente este debate no lo hemos tenido porque no hemos incorporado este componente, por ejemplo, en contratación pública. Pero aquí nuevamente vamos a hacer antes los deberes nuestros. El mercado de contratación pública, yo creo que no es un secreto que en la Unión Europea está muy fragmentado. Sino por qué las empresas españolas tienen tantas dificultades para acceder al mercado de contratación pública de algunos países de la Unión Europea. Entonces, pensar en un contenido local como una política comunitaria nos puede llevar a un contenido europeo local, con un mercado fragmentado en contratación pública. Y yo creo que eso son cuestiones que tenemos que debatir antes de meternos en este ejercicio, por no hablar de qué sectores se le aplicaría, en fin. O sea, lo digo porque sí que es un debate que estamos siguiendo las empresas españolas, las empresas europeas con mucha atención, y yo creo que ahí se va a necesitar mucho diálogo, como decimos, permanente público-privado para abordarlo. Y lo último es todo lo que tiene que ver con la seguridad económica también. Seguridad económica, autonomía estratégica abierta, mencionaba antes la directora del Ministerio de Asuntos Exteriores, seguridad económica, que al final seguridad económica, la estrategia que tenemos son 3 P's. Y curiosamente estamos centrándonos muchísimo en la P de protección. Y nosotros lo que decimos que hay otras 2 P's que también son, ¿no? Que tienen que tener también importancia. ¿Por qué? Porque si nos centramos muchísimo en lo que es protección, al final podemos romper ese equilibrio que es muy difícil, lo tenemos que conseguir entre todos, empresas, gobiernos, entre ser resiliente pero dejar de ser competitivo. Si yo me centro muchísimo en proteger por razones de seguridad económica, pues al final voy a perder competitividad y yo necesito aprovisionarme en el exterior y yo necesito también inversión extranjera, porque necesito también transferencia de tecnología, porque necesito también esa inversión que me ayude a impulsar aquí sectores tecnológicos que en la Unión Europea están un poquito más atrasados o bastante más. Con lo cual, yo creo que todos esos debates de qué es lo que hay que hacer internamente, claramente la urgencia en reforzar el mercado único y ir con mucha cautela haciendo los deberes en orden antes de aplicar, o poner sobre la mesa cuestiones que a lo mejor tienen un efecto contrario del que se desea en términos de competitividad y del atractivo de nuestro país, nuestro país también, de la Unión Europea, como destino de inversiones. Ambos. Gracias. Ambos. Gracias, Marta. ¿Acá? Well, I think very clearly we know the wish list. We have the Christmas wish lists. But it's very, very, very long. But I think that we all agree that the diagnosis is clear, and I think everyone shares it. You know, we've had, as you've mentioned, the reports from Letta, from Ministro, from Draghi. So I think the diagnosis is really clear. I was actually stunned, listening to the State of the Union speech from Ursula von der Leyen. I think it was in September. It ticked all the boxes, literally. You had it was perfect. But then there's the question of the implementation. And we're not seeing much progress now. So if I had to take a pick, I would say in the short run, the priority is to support EU exporters that are going to lose some US market share. So we've discussed this. How do we do this? Deepening the single market. But how do we do it in practice? That's the real question, the meaty question to me. And there's, of course, the question also of inking free trade agreements. I think Mercosur is a top priority. Mm-hmm. But seeing the political opposition from some member states, there are other options that are uncontroversial. We could also have a look at mini deals, for instance. That's a low mutual
regulatory requirements to be recognized on both sides. Say you're an EU exporter, you want to export to Japan. There is a mini deal with Japan that says if you comply with EU regulations, this is good enough to be recognized by Japanese authorities. And actually, economists say that this can boost EU exports by 15 to 40%. And these deals are much less controversial than the big free trade agreements. Again, I'm French, so I know the debate about Mercosur. I must be the only French person on the record saying this is the great way to go. And some people hate me for that. And then there's the question of the long run. And the long run, to me, it's all about investment because it goes beyond financing European startups. It's all about productivity growth because the two determinants of long-term growth, there are only two. Demographics, and in the EU, we're not doing very well, and productivity growth. And what we're seeing when I travel globally is that the EU is losing relevance compared to the US and China on the tech scene. So it's really a question of how do we continue to exist and to matter globally? Because this economic and tech power will also be a determinant of our geopolitical power. Would we be talking that much about China these days if China were not the second largest economy, in the world? And so this leads me to my third point. We have the diagnosis. The question is implementation. How much Trump can be an impetus for the implementation? To be honest, I don't know. But it's about seizing the opportunity. That's more of a political question, of course. But I would hope that in the implementation we'll go a bit faster than we currently are. So maybe if we'd had a Trump on the scene, Mercosur could have been done in a couple of years. Or But on the topic of free trade agreements, thank you. I think I'd be interested to hear from Marta. I mean, you're on the ground with companies trying to export. Yeah. You're hearing the battles they go through. How do you think the EU can help these companies export more? And, do you think unilateral deals is the way forward? Should we also still be trying to do these comprehensive regional deals like Mercosur? Mm-hmm. Yeah. Bueno, pues vamos a ver, en el ámbito exterior, yo soy muy optimista con Mercosur, ¿eh? Yo creo que estamos ahí ya. Yo creo que ya. Nunca habíamos llegado tan lejos. Nunca se habían adoptado los textos por parte de la Comisión. Lo que espero es que no se tengan que traducir a todas las lenguas y lo tengamos ya. ¿Cómo se ríe el comisario? Soy muy mayor. Bueno, pues yo quiero ser optimista, incluso con la reacción de Francia al día siguiente. Yo soy optimista y espero que estemos ahí y además se lo agradezco a Estados Unidos que estemos tan cerca del acuerdo con Mercosur. Pero dicho esto, es que yo creo que además de los acuerdos, yo creo que la Unión Europea en el ámbito multilateral, que es una palabra que curiosamente es que no ha aparecido casi en la mesa. Entonces yo voy a echar una lanza, como se diga, en favor del multilateralismo, porque las empresas necesitamos reivindicar el multilateralismo una y otra vez. Y además necesitamos decir que el multilateralismo está ahí y existe y funciona todavía. Que yo creo que muchas veces perdemos de vista esto porque pensamos que ya no existe. Y me refiero, por ejemplo, a la Organización Mundial de Comercio. Si la Organización Mundial de Comercio estuviera muerta, las empresas lo notaríamos ya, estaríamos notándolo. ¿Por qué? Porque son las reglas de la OMC las que rigen nuestro comercio con todos aquellos países con los que no tenemos acuerdo de libre comercio, es decir, Estados Unidos y China. Y me voy a referir a qué puntos. Y en todos los demás casos donde tenemos acuerdos es OMC+. Entonces, todo lo que tiene que ver con las barreras técnicas al comercio. Todo lo que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Todo lo que tiene que ver con la valoración de aduanas. A día de hoy son normas OMC que están en funcionamiento y que si la OMC de repente hiciera así, lo notaríamos enseguida. Y el otro día hubo un foro en la OMC y las empresas de todos los países, desde Estados Unidos hasta Asia, reivindicaron y pidieron a sus gobiernos que por favor sigan defendiendo las normas de la OMC. Dicho esto, no soy tan ingenua. Vamos a ver, está claro que la OMC tiene muchísimos problemas para seguir avanzando. Lo que hay es lo que está funcionando. Tiene muchos problemas para seguir avanzando. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues
hay cosas que yo creo que la Unión Europea puede defender en el entorno multilateral. Por ejemplo, volver a los orígenes de lo que significa tomar las decisiones por consenso. Que a lo mejor tomar las decisiones por consenso no significa que llegue un país y diga yo esto no estoy de acuerdo y ya entonces ya nadie avanza. A lo mejor tomar las decisiones por consenso significa que se puede tomar unas decisiones aunque hay problemas en determinados aspectos y trabajar con aquellos países que no están de acuerdo con esos aspectos y seguir progresando, ¿no? Yo creo que es una línea de actuación que la Unión Europea tiene muy claro y que debería de poder poner encima de la mesa. También cuestiones con multilateralizar acuerdos que son plurilaterales. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al acuerdo de comercio digital, me estoy refiriendo al acuerdo de facilitación de inversiones. Creo que también es una línea de trabajo que puede ayudar a las empresas en su actividad internacional y que nosotros demandamos. Y luego la propia, que no quiero dejar yo de mencionar, que lo habéis mencionado yo creo los dos, a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, cuando nos ha dicho vamos a buscar alianzas también, no para sustituir a la OMC, sino para complementarla. Si no somos capaces de hacer juntos algo dentro de la OMC, vamos a buscar un complemento, no sustituirla, un complemento. Vamos a hablar con los países del CPTPP, por ejemplo. Vamos a buscar alianzas. Creo que en ese caso la presidenta de la Comisión, perdón si en este caso estoy puntualizando algo de ella, no mencionó países, por ejemplo, como América Latina, los países de América Latina, donde son muy defensores del marco multilateral. Vamos a buscar aliados en el marco multilateral para poder avanzar en determinadas cuestiones y luego ir, negociando y dialogando con los países que pueden ser más reticentes. Eso en el ámbito multilateral. Y luego en el ámbito de la Unión Europea, obviamente están los acuerdos que tenemos encima de la mesa, que estamos hablando de Mercosur, estamos hablando de México, estamos hablando de Indonesia, estamos hablando de India. Yo creo que es muy importante seguir con esa agenda, por supuesto. Yo creo que ahí las empresas somos unas grandes defensoras de ir además incorporando determinados capítulos. Por cierto, hago aquí una mención a lo que está ocurriendo en Asia, que una región a la que estamos mirando estos días muchísimo, obviamente, y donde en la parte digital hay conversaciones entre los Estados Unidos y otros países sobre, cuidado con lo que la Unión Europea hace en términos digitales con otros países de Asia. Porque si me impacta a mí como empresas americanas, pues a lo mejor no estoy tan de acuerdo con esto, ¿no? Y esto lo estamos leyendo estos días también en los periódicos, ¿no? Pero bueno, en todo caso hay que avanzar en esa agenda de la Unión Europea, por supuesto, y también en todos estos acuerdos novedosos como que están muy focalizados en las tierras raras y demás, como el de Sudáfrica. Yo creo que también son líneas de actuación que son muy, muy interesantes, ¿no? Entonces sí, necesitamos apoyar a los exportadores. Me encanta, Agat, que lo pongas en el primer punto de las 5 recomendaciones que haces. Hay que apoyar a los exportadores de la Unión Europea. Gran parte de nuestro PIB depende del sector exterior. En el caso de España, que somos una economía grande, estamos hablando también, dependiendo de 37-40%, ha cambiado mucho los 2-3 últimos años, un 40% de nuestro Producto Interior Bruto está ligado al sector exterior. Somos una economía grande, por lo tanto es un porcentaje muy importante. Y el otro día me preguntaban, como CEO internacional, ¿cuál es tu principal objetivo? Que desde luego este proceso de internacionalización de las empresas españolas siga adelante, que no se produzca un retroceso. Tenemos que buscar la manera de que nuestras empresas sigan siendo competitivas y para eso, qué duda cabe, que el comercio y la inversión internacional son herramientas fundamentales. O sea que ese es uno de los principales objetivos que tenemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marta. Si no nos importa, a Joaquín y a Agat, ya quiero abrir al público para preguntas, para dejarnos unos 25 minutos para preguntas del público. Por favor, si tenéis preguntas, levantad la mano y os acercamos un micrófono. Y si podéis hacer una breve presentación antes de formular la pregunta, mucho mejor. Aquí, por favor.
Muchas gracias a todos los ponentes por su exposición. Soy Juan Carlos Castilla, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. De la presentación de Ágata, me llamó la atención cuando mencionó las especificidades, las cantidades del Acuerdo Marco de Comercio, el gas y otras inversiones, y hizo una mención al párrafo sobre defensa y quizás después habló también de las promesas que no se cumplirán como parte de su exposición. Y entonces me llamó la atención porque precisamente en ese párrafo dice que la Unión Europea planea ciertas inversiones. Y obviamente parte de la construcción del mercado único es el mercado único de defensa que hasta ahora no ha salido en la mesa, ¿no? Yo echo en falta, y es aquí mi comentario pregunta, echo en falta en los países de la Unión Europea el debate sobre el burden sharing que se hace en la OTAN, el compromiso de reparto de la carga entre los países de la Unión Europea. Porque creo que el marco de la cooperación estructurada permanente, la PESCO, no hay un compromiso con porcentajes del PIB, que creo más adecuado hablar del 3,5 más que del 5, 3,5, porque el anterior debate del 2 ahora es el 3,5 y el 1,5 pues más o menos se cumplirá y cumplirá por todos. Pero volviendo a mi comentario y pregunta, ¿no creen que sería momento de hablar entre los países de la Unión Europea de ciertos porcentajes del PIB como presupuesto en defensa y quizás incorporarlo al marco PESCO u otros marcos supranacionales dentro de la Unión, más allá del cómo pagar en base a eurobonds o no esos esfuerzos en defensa? Creo que es momento de hablar, y ahí está, les pido su opinión, de hablar de compromisos claros por parte de los países miembros de porcentajes del PIB en defensa, como parte de ese discurso de la solidaridad también en el mercado único de la defensa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a coger dos o tres más y... Perfecto. Pues, muchísimas gracias. Juan Luis Redondo de Telefónica, en este caso, tendría comentario y una pregunta, ¿no? Comentario, Joaquín. Hemos tenido ocasión de debatir sobre el tema de la consolidación paneuropea y nacional y hemos concluido que no estamos de acuerdo. Quizá ahí el único tema que quería poner sobre la mesa es que las empresas intentan tomar decisiones económicamente racionales y hasta ahora, si no se consigue lograr mercados donde la rentabilidad sea apropiada cada uno individualmente, en este no mercado europeo de telecomunicaciones que tenemos, es difícil que se pueda justificar que entrar en otro mercado donde no vas a tener rentabilidad te vaya a ayudar en aquellos mercados que ya tienes problemas. Pero solo quería, por alusiones, mi pregunta real iba más en la línea de lo comentado sobre los servicios digitales y las sorpresas. Si ponemos cifras encima de la mesa, creo que aunque a veces es difícil, estaríamos de acuerdo en que si algo exporta a Estados Unidos son servicios digitales casi por encima de cualquier otra cosa, sea petróleo o sea gas o cualquier otro producto en que podamos pensar, con lo cual siempre sorprende lo poco que se utiliza la palanca de los servicios digitales en el ámbito de la negociación. Todos pensamos en muchas causas de eso, pero me gustaría un poco conocer la opinión. Se ha mencionado, Marta, gracias, el tema de la inclusión de las network fees en el acuerdo. Podemos pensar que para una empresa de telecomunicaciones ver ese párrafo escrito es bastante sorprendente, ¿no? Por mencionar a alguno de mis colegas aquí de las eléctricas, sería como si se hubiera incluido algo que dijera las empresas americanas deberían tener la energía gratuita en Europa o si no me enfadaré, ¿no? Claro que eso en el campo energético, si considerase que sería una barbaridad, que en otros campos se asuma con toda la naturalidad del mundo, no deja de sorprender y deja de plantear exactamente Europa en esta situación de servicios digitales hacia dónde quiere caminar. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Luis. Tenemos aquí a Nacho. Gracias por la presentación. Yo quería preguntar a Joaquín Almunia por la política de competencia como un instrumento de disuasión o de relación con Estados Unidos. No quiero poner a los traductores en un apuro diciendo esta expresión española de a toro pasado, todo el mundo sabe lo que tenía que haber hecho. No sé cómo se traducirá eso al inglés. Y
no quiero ser injusto, digamos, en la crítica sobre la política de competencia europea, porque quizá ahora, con lo que sabemos, hubiéramos hecho las cosas de manera diferente. Pero hoy hay un pensamiento, sobre todo en temas de servicios digitales y mercados digitales, de que esa política de competencia ha impedido, como mínimo, la consolidación de unos monopolios que hoy en día nos sitúan en una posición de mucha vulnerabilidad frente a Estados Unidos. Y pregunto si hasta el punto de que casi a las compañías les compensa más pagar las multas, ¿no? O les compensa pagar esas multas por cuantiosas que sean, que cumplir con la legislación, ¿no? Y quizá en ese ámbito es donde hemos visto, como decía, una debilidad más fuerte frente a Estados Unidos, porque en comercio y en finanzas tenemos un euro, como decía Agat, tenemos posibilidad de exportar o importar y relacionarnos con otros países del mundo y hacer el mercado interior, pero en servicios digitales nuestra vulnerabilidad es absoluta y por lo tanto estamos vendidos, digamos, ante las coacciones estadounidenses. Entonces, digamos, la pregunta es, ¿nos hemos equivocado bien intencionadamente, diría, ¿no? Con la política de competencia? Rompimos el Microsoft para sacar el Explorer y acabamos con Google, ¿no? Google no nos lo agradece nada, por cierto, esto, ¿no? Todavía piensa que puede, ¿no? Pero esta es un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con la política de competencia? ¿Ha alcanzado sus límites? ¿Tenemos que irnos directamente a la seguridad económica para tratar con las grandes tecnológicas y olvidarnos un poco de la política de competencia porque esa ya no es la vía para conseguir reducir su poder de mercado, que, como sabemos, hoy ya es poder político que se vuelve contra nosotros? Perfecto, gracias. Mira, si os parece, contestamos estas 3 preguntas primero y después volvemos al público. Perfecto. No sé si quiere empezar Joaquín. Sí, rápidamente, sobre la primera pregunta, porcentajes para los presupuestos nacionales en materia de defensa. Sinceramente, no me parece realista pensar en eso. Necesitamos una cooperación a escala europea en materia de defensa, sin ninguna duda. Aparte del papel de OTAN, la industria de defensa necesita desarrollarse en Europa con escala capaz de proporcionarlos lo que le pedimos a las industrias de defensa para proteger nuestra seguridad en Europa, y hay toda una serie de pistas por dónde ir, pero no creo que pasen por definir ex ante un porcentaje para cada uno de los países en los presupuestos de cada uno de los países en materia de política de defensa. Estos días he visto un titular, no sé los detalles, de un acuerdo de 3 empresas europeas de la industria de defensa muy importantes, Airbus, Thales y Leonardo. Me parece, si eso va adelante, me parece la vía por la que avanzar. Y luego ya, si esos proyectos de las industrias de defensa europeas, con escala suficiente, con eficiencia, capacidad, requieren, que lo van a requerir, una contribución pública, el presupuesto nacional tendrá que estar presente, los presupuestos nacionales y los presupuestos europeos también, y el Banco Europeo de Inversiones. Los recursos tendrán que venir de por donde se pueden obtener para ese tipo de proyectos de industria de defensa europea. Pero empezar por los porcentajes de los presupuestos nacionales, ex ante, sinceramente no me parece realista y políticamente generaría muchas más dificultades que oportunidades, mi opinión. Pero vamos, tampoco lo he pensado. Respondo a su pregunta, que no nos la habíamos preparado usted y yo, y no me ha dado tiempo de pensar mucho en eso. Telecomunicaciones. ¿Por qué sostengo que ganar escala es un challenge, un desafío a escala europea, a escala del mercado europeo? Porque pensar en ganar escala para competir con las grandes telecos o las grandes empresas
del área de telecomunicaciones en Estados Unidos, por no hablar de China, que es otro mundo a estos efectos, pero ¿por qué no veo que sea las consolidaciones a escala nacional la vía? Me parece que es un camino equivocado, sinceramente. No digo que sea fácil conseguir escala para poner a Deutsche Telekom, a France Telecom, a Telefónica, a Telecom Italia y a quien se preste a discutir cómo plantean sus estrategias con una visión, con una dimensión y con una perspectiva europea, para ser comparados después con sus competidores de fuera de la Unión Europea. Me parece que sería la vía, no digo que sea fácil, pero sería la vía. Pero mientras haya una asignación del espectro radioeléctrico nacional, que les encanta a los gobiernos también, por supuesto, mientras haya el regulador nacional, que yo recuerdo en mi experiencia en Bruselas como comisario del asunto, que pensaba que tenía más poder que la Comisión Europea para definir las reglas del mercado de telecomunicaciones. En fin, ese tipo de cosas, eso nos mantiene entretenidos y a la vez nos genera frustración. Porque las grandes plataformas digitales europeas y los grandes del mundo digital a escala europea, no, grandes plataformas americanas operando en Europa y en el resto del mundo, y empresas de inteligencia artificial que están montando unas operaciones impresionantes que nos despistan cada semana, porque cada semana salen elementos nuevos que no habían sido tenidos en consideración. Y creer que en ese mundo vamos a prosperar mirándonos el ombligo cada uno de los países europeos, me parece que es sencillamente perder el tiempo. No va por ahí, desde mi punto, la cosa. Ver cuáles son las dificultades para que existan oportunidades de grandes consolidaciones en escala digital y de empresas de telecomunicación en Europa. Pensarlo como europeos, no pensar que desde cada uno de los países europeos, y todos los países europeos somos pequeñitos, a los efectos, vamos a solucionar los problemas globales que nos agobian y nos asfixian a veces. Me parece, simplemente. Y luego, la política de competencia, Nacho. La política de competencia está sometida en estos momentos a toda una serie de desafíos, viniendo del mundo digital, del business model de las empresas digitales, de la enorme acumulación de datos que es imprescindible, de las tendencias a que los mercados digitales basados en el aprovechamiento de datos y en la interconexión y en el acceso de los ciudadanos sin pagar un precio explícito con los datos que enviamos a cada una de las grandes empresas digitales, eso es un business model que no se resuelve bien utilizando los viejos instrumentos de la política de competencia, que siguen siendo imprescindibles, pero necesitan la regulación. Y ahí ha venido Europa, intentó llegar al mismo sitio, a un sitio parecido, Estados Unidos, antes de la llegada de Trump, y no fueron capaces, no se pusieron de acuerdo entre ellos y entre las empresas y las autoridades de competencia. Pero vamos, hay órdenes ejecutivas de Biden, que eran tremendas, de exigir mucha más determinación a las autoridades de competencia para abordar los desafíos del mundo digital desde el punto de vista del business model de los operadores. Entonces, la regulación actual, la Digital Services Act para contenidos y la Digital Markets Act, utilizando los conceptos de la política de competencia, pero con una aplicación ex ante a través de la norma, de la ley, esa es la vía. Lo que pasa es que es una vía que ya sabemos que nos crea
muchas preocupaciones porque a los sujetos y objetos de esa regulación no les gusta. Y ahora tienen un aliado imprescindible en la Casa Blanca, que tiene además sus relaciones estrechas con muchos de ellos, que le parece que es una política mucho más eficaz, pero que no quieren que se la aplique. Y estamos en esa pelea que no va a desaparecer el día en que Trump no consiga su objetivo de tener un tercer mandato presidencial. Seguirá existiendo esa tensión tremenda entre la legislación vigente en Europa, y vamos a ver si tiene seguidores en otros mundos, en otras jurisdicciones, y ese enorme poder, que no solo es económico, sino que es político, de las grandes plataformas tecnológicas. Me parece que es una batalla de los próximos años. Las décadas, tal como va el mundo, no alcanza a verlas, porque vamos a ver qué pasa a su vez con las conexiones cada vez más evidentes y la pelea cada vez más evidente entre la inteligencia artificial, las empresas de inteligencia artificial y las grandes plataformas tecnológicas clásicas ya. Gracias. Marta, would you like to comment on any of these questions? Bueno, sobre el porcentaje no tengo nada que decir, obviamente, como CEO. Pero lo que sí que es absolutamente un clamor es la necesidad de reforzar la industria europea. Yo creo que eso ya se ha ido extendiendo en todos los ámbitos y en todos los países de la Unión Europea. De hecho, todas las organizaciones empresariales estamos trabajando en nuestras respectivas industrias de defensa y en el caso de Business Europe desde una perspectiva europea, y eso no es de hace mucho tiempo, eso es reciente, prueba de la necesidad que existe y la voluntad de hacerlo. También la necesidad de abordar las compras de material de defensa de una manera conjunta es algo que también tenemos que trabajar, y la incorporación de empresas de sectores que tradicionalmente no están en el mundo de la defensa y que también se pueden incorporar a proporcionar productos y servicios en la defensa. No hemos hablado de todo lo que tiene que ver con el doble uso, que también está dentro de la seguridad económica, pero bueno, son aspectos sumamente interesantes. Y luego, respecto a los servicios, muy brevemente, decía Juan Luis, poner en valor los servicios. Bueno, efectivamente, no voy a hablar de la particularidad que habéis comentado aquí, pero la importancia de los servicios, que además llama la atención cómo Estados Unidos se empeña en atraer inversión para la industria, ¿no? Cuando son unos grandes campeones en servicios, ¿no? Es China la que es una campeona en industria, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora tal, ¿no? Y ahí está la Unión Europea, que tiene una industria de servicios muy potente y que tiene que usar y poner en valor en estas negociaciones. Y para poner en valor hay algunas cosas fundamentales: los 450 millones de ciudadanos europeos proporcionando datos. Yo creo que ¿no? es una palanca para la negociación, o una herramienta en la negociación importante, ¿no? Y luego también no perder de vista que la digitalización de nuestra industria también nos hace dependientes de las grandes tecnológicas. Porque, como siempre, hay que encontrar el equilibrio, pero esto también pasa. Eso también pasa, está pasando. De las grandes tecnológicas americanas, quiero decir. Ya, totalmente. I'm happy perhaps to discuss briefly the defense expenses question, because I'm also conscious of time. Carla, the master of time. I think that in the defense field, if we take a step back, the big picture is we're facing a very different situation from a few years ago. I think the first one is the US security umbrella is in doubt under Trump. I wouldn't bet on US security commitments these days. And I think that we need to recognize this, definitely. The second thing is Russia's behavior, of course, and it has prompted the EU to adopt the 800 billion euro rearm program. And then there's actually the relaxation of Germany's debt brake. So when we put it all together,
I think that in the defense field, I would agree that going for national expenses of 3.5% or 5%, etc., it's going to be very, very difficult. But I think that what this means is there is an opportunity for the EU in the defense field to try Eurobonds. At the same time, we need to be careful about this, because when we take a look at the data, even if all EU defense expenses, well, the increase were to be financed with debt, that would increase the EU stock of debt by only 1% per year. So that wouldn't be enough for the Eurobonds question. So again, I think the diagnosis is clear. The question is about implementation. And so how do we get to maybe EU debt in this field? We have recommendations in the report, but I think that we need to be very clear that this will be an incremental process. We won't get there from A to B, and it will have to be incremental steps, but it will probably be very, very important for EU industries in the field, as we have discussed. And I will stop here. Brilliant. Thank you so much. And yes, I'm afraid I have just seen the time, and I'm afraid I know we have lots more questions in the audience, but we're going to have to wrap up here. But I think we have lots more to discuss in future events. Solo toca dar las gracias a los fantásticos ponentes que hemos tenido aquí hoy, a Joaquín, a Marta y a Gats. Dar las gracias también al Ministerio de Asuntos Exteriores por el apoyo a este evento, a Casa de América por acogernos y al equipo de ICFA Madrid por hacer esto posible. A Andrés González, Irene Lombrada, no sé dónde están, pero muchas gracias. Y a Nacho Torreblanca, que sigue siendo una parte importante del equipo. Muchas gracias y que tengas una buena tarde.